llevando a cabo en Bogotá, Colombia, donde está la sede del CELAM, del Consejo Episcopal Latinoamericano y el Caribe, el segundo encuentro de las comisiones episcopales de prevención de abusos de América Latina y el Caribe, abusos en contexto eclesiástico, un tema muy importante que es prioridad desde hace algunos años en razón de lo trágico, la tragedia que implica lo de los abusos, tragedia, escándalo. Mucho mal hubo allí. Papa Benedicto en su tiempo empezó a tomar medidas, las ha tomado también con mucha dureza a veces el Papa Francisco, dureza que hacía falta en un tema tan complicado, y las conferencias episcopales en todos los países están avanzando con medidas concretas. El obispo de San Francisco, de la provincia de Córdoba, Monseñor Sergio Buenanueva, es uno de los integrantes de la comisión que se ha formado en la Conferencia Episcopal Argentina para el abordaje de esta temática, bueno, tan importante, y él es uno de los representantes de Argentina en esta reunión que se está realizando en Bogotá. Te saludamos, Padre Sergio, un gusto tenerte aquí nuevamente en Radio María. ¿Cómo estás? Hola Javier, un gusto desde aquí, desde Bogotá, saludar a todos los oyentes de Radio María. Hay una diferencia de 2 horas, padre, así que deben ser allí cerca de Sí, las 8:40 de la mañana, ¿verdad? 8:40 exacto, dice el reloj del celular. Bueno, Así contanos, que a las 9 comenzamos los trabajos. buenísimo, contanos un poquito cómo se han venido realizando las tareas allí, qué se ha escuchado, quiénes están participando, y después te preguntamos concretamente del tema de tu exposición. Sí, bueno, como bien decían, es el segundo encuentro, el anterior se hizo en Santiago de Chile, que fue el disparador para este proceso realmente muy esperanzador que está viviendo la Iglesia en América Latina y el Caribe. Somos 17 conferencias episcopales, 15 presentes presencialmente, estamos aquí, obispos, laicos consagrados, y 2, Nicaragua y Venezuela, que se han hecho presentes en distintos momentos a través del Zoom, por la situación que están viviendo y que todos conocemos, dolorosa, ¿no? Pero todas las conferencias episcopales están caminando con firmeza este tema, a ritmo distinto, algunas recién empezando, otras como Chile son las que llegan entera, porque Chile, recordemos, es el país de América Latina que ha vivido la crisis más aguda, muy más dolorosa, y el camino abierto nos abre perspectivas a nosotros. Otros estamos como a la mitad. Argentina empezó a tratar este tema en el 2010, le dio un impulso muy grande con las primeras líneas guía del 2013, que han sido actualizadas en 2020, y ahora tenemos que volverlas a actualizar. En algún momento perdimos un poquito el ritmo, otros están también adelantados, México, Colombia. En fin, muy esperanzador este camino. Bien. Bueno, contanos, te tocó ayer hacer un informe de la situación en Argentina. ¿En qué te parece que están los avances más importantes y cuáles son los obstáculos o los desafíos que tienen presente también aquí? Cada país tuvo que presentar su informe, lo hemos venido haciendo desde el comienzo. Yo fui el primero porque empezamos por orden alfabético, ¿no? Bueno, el informe era sobre los pasos dados en este último año, pero a mí me pareció importante relatar un poco cómo veníamos, cómo se instaló este tema y cómo lo estamos trabajando ahora. Nuestra comisión termina este fin de año con todas las comisiones episcopales, así que habrá una nueva comisión el próximo año. Yo ya no estaré, ya cumplí mis está también conmigo aquí en Bogotá y María Inés Frank, que es la secretaria ejecutiva. En 2010 nosotros por primera vez como obispos abordamos el tema en una asamblea plenaria en noviembre de aquel año. Y el abordaje fue marcadamente jurídico, es decir, tanto desde una perspectiva de la justicia civil y penal, que sanciones, que resarcimientos corresponden cuando alguien es encontrado, un ministro de culto, un sacerdote es encontrado culpable de este delito, qué precauciones podemos tomar, y también desde un punto de vista canónico. Pero miremos con atención esto. El primer abordaje, hecho con mucha seriedad, fue jurídico. Al día de la fecha ha habido una evolución enorme.
De lo jurídico pasamos a la elaboración de las líneas guía para responder a los casos que se dan. Eso ha sido muy importante en Argentina como en todo el mundo, porque ha clarificado la respuesta a los siempre dolorosos casos que se dan. Ha clarificado, ha acelerado la respuesta en la diócesis, en la congregación, en la Santa Sede. Pero ahí comenzó a instalarse otro tema, el tema de la prevención. No basta con responder a los casos que se den. Tenemos que trabajar para que nunca esto vuelva a darse en la Iglesia. Y se empezó a hablar de la prevención de los abusos cometidos por clérigos, sacerdotes, incluso obispos o consagrados. Pero la cosa ha seguido evolucionando, como son todas las crisis. Entonces vimos que no solamente en la Iglesia estamos los curas, también hay agentes pastorales laicos que pueden verse, como lamentablemente ha ocurrido, envueltos en situaciones así. La prevención es más amplia. Nuestras comunidades que están en contacto habitual con personas vulnerables, sea por edad o por condición personal, tienen que ser espacios seguros para todos. Y ahí empezó a crecer lo que creo que es lo más lindo que tenemos por delante. Se lo llama la cultura del cuidado y del buen trato. Cuidarnos unos a otros. Esta mañana celebrábamos la misa, presidió el secretario general del CELAM, que es un obispo peruano, y él recordaba la homilía del Papa Francisco cuando asumió el 19 de junio de 2013, la fiesta de San José, y tomando la imagen de San José, custodio de María y de Jesús, cuidarnos, custodiarnos unos a otros. Es enfocar positivamente este tema desde el corazón del Evangelio. El Evangelio pone a toda la Iglesia, especialmente a los curas, a los obispos, a los consagrados, más vulnerables, más frágiles. Y es ahí donde tenemos que encontrar la fuerza para encarar este tema, que es un tema pesado, por supuesto. Bueno, en eso estamos en la Argentina como está en el resto del mundo, y eso, vuelvo a decirlo, Javier, creo que es muy, muy esperanzador, y por lo tanto, y ahí se abre otra perspectiva, que es cada vez involucrar más gente en este tema, no solamente los curas, los obispos, la secretaria de tu parroquia, los catequistas que están en contacto con chicos, los agentes voluntarios de Cáritas, bueno, en fin, el panorama de instalar este tema evangélico en la vida de la Iglesia es muy grande. Padre Sergio, ¿cómo le va? Buen día por allá. No, no, Eh, la mañana, son Buenos 2 días, horas buenos menos, días. Cristian, allá, ¿eh? Son las Sí, 8:40. ¿De la noche o de la...? 46. De la Claro. mañana. No, no, de la mañana, Por eso, más temprano. claro, claro, por eso. Sí, Buen sí. día por allá, exactamente. En esto, Padre Sergio, en Argentina nos ha dado de alguna manera algunos elementos de esperanza. ¿Cuáles son concretos, por lo menos 2 o 3 desafíos que se han descubierto para poder trabajar en este tiempo o que van surgiendo en base a este encuentro que ustedes van teniendo? Sí. Bueno, una cosa que queda muy clara, yo lo veo cada vez más claro y ahora estando aquí, es que cada país tiene que partir de la realidad que tiene. No es lo mismo un país pequeño, por ejemplo, de Centroamérica, o por ejemplo, lo que nos contaron los cubanos, hay un obispo y un delegado cubano, en ese contexto y político, los recaudos que tienen que tener. En Cuba, por ejemplo, las 14 diócesis tienen una comisión para abordar este tema. Argentina es un país inmenso, muy diverso, y creo que las regiones pastorales, algo similar, parecido ocurre en Brasil, que es mucho más grande, las regiones pastorales tendrán que ir cada vez más, como de hecho lo están haciendo, encarando este tema. Y de ahí las diócesis, y creo que un desafío muy grande es lo último que yo refería en la intervención anterior, la capacitación de los agentes pastorales de base. Algunas diócesis, Paraná, Mendoza, que son las 2 diócesis que tal vez en Argentina han tenido casos más duros, más resonantes, que han herido profundamente el vínculo de la Iglesia con la sociedad. Sin embargo, como decía antes de Chile, están dando los pasos más firmes, por ejemplo en este capítulo, que es la capacitación de agentes pastorales. Chile, yo visité Chile hará unos 5 años con un sacerdote que está en la comisión, para que ellos nos contaran cómo estaban trabajando. En aquel momento ya que llevaban capacitados a 11.000 agentes de pastorales, y me refiero a catequistas, como decía recién, la secretaria parroquial, los catequistas, los agentes.
Hoy son casi 65.000. Bueno, creo que ese es un gran desafío. En Argentina hemos avanzado mucho en la capacitación. El Consejo nuestro, por ejemplo, hizo el año pasado un curso de capacitación para agentes en prevención de abusos con la Universidad Católica. Bueno, el fin de semana pasado hubo en Córdoba con una instancia generada en el Pontificio Consejo para la Protección de Menores, que se llama Memorare, que es fueron una jornada de capacitación dirigidos a distintos sujetos, seminaristas, sacerdotes, docentes. Bueno, ese trabajo hay que seguir caminándolo, pero el acento que quisiera poner es esto: cada región pastoral, cada diócesis y de ahí en las regiones. El otro capítulo, que es complejo, difícil, pero que también se está llevando adelante, es el acompañamiento y escucha de las víctimas. Permítanme decir esto, que es muy importante. El abuso sexual, nosotros hemos pasado, por decirlo así, de una cultura de la autoprotección a centrarnos evangélicamente en el verdadero sujeto que tiene que estar, que es la víctima, o sea, quien ha sufrido abuso como su familia, lo llama hoy víctimas secundarias. Y esto significa aprender a reparar el daño causado. No solo el victimario directo, sino toda la iglesia. Y se comienza a reparar cuando se escucha lealmente el relato que la persona tiene que hacer, de lo que ha vivido, de lo que ha sufrido. Ahí comienza la reparación interior a la que apuntamos, pero eso no es un problema puramente canónico, ni jurídico, ni administrativo, es un problema humano, pero que nosotros como discípulos del buen samaritano tenemos que marcar, y del buen pastor, ¿no? Tenemos que marcar la diferencia desde esa actitud evangélica. Yo creo que por aquí siguen estando los grandes desafíos que tenemos. Por supuesto, las normas se perfeccionan, los procedimientos, vamos aprendiendo también de nuestros propios errores, van creciendo y tenemos que estar orgullosos de los pasos que ha dado nuestra iglesia. Orgullosos y a renglón seguido decir, pero insatisfechos, porque no hay que dormirse en los laureles. Claro. Padre, digo, un poco para plantear como resumen de lo más importante, digo, la víctima en este tema en general sigue siendo lo más importante y lo prioritario a atender. Yo digo, porque por ahí, bueno, ciertamente a lo mejor se han reducido los números de denuncias y de casos, pero las víctimas siguen siendo lo más importante aquí a escuchar, ¿no? Ahora bien, se está trabajando en la prevención para que no haya víctimas. En ese sentido, vos recién dijiste que se está avanzando en prevención, en capacitación. ¿Qué es lo que tienen que saber, aunque sea 2 o 3 puntitos específicos, para que toda aquella persona sepa qué tiene que hacer para favorecer desde su participación, sea importante o sea pequeña, en la comunidad parroquial o donde fuere, en el ámbito eclesial, para trabajar a favor de la prevención? ¿Qué es lo básico que tenemos que saber todos? Si yo recibo algún tipo de noticia de una situación así, tengo que generar espacio para escuchar, que no quede en el silencio y tener información, porque eso debería darse, de cuáles son los canales para noticiar a quien se tiene que noticiar de este tema, dentro de la iglesia, pero también dentro del aparato de la justicia del Estado, porque la intervención de la justicia, esto es un delito, si se comprueba es un delito que como tal tiene que ser tratado. Es un delito para el Estado, lo es también para la Iglesia. Por eso, escuchar, acompañar, buscar qué canales para que la cosa no muera en el silencio, que eso es terrible. Eso ante un caso eventual que pueda darse, sea tanto dentro de la Iglesia como en otros espacios, ¿no? Que en la Iglesia, muchas veces nuestros colegios son lugares donde nuestros docentes, los directivos, reciben información porque están en contacto vivo con chicos, con sus familias. Claro que los colegios tienen un itinerario pautado por las leyes de cada provincia, que es muy riguroso. En positivo, en prevención, y yo insisto en esto, Javier, pasar de hablar de prevención a la cultura del buen trato y del cuidado del otro, cuidar al otro, y el buen trato porque a veces la cultura un poco clericalista, que nos afecta en primer lugar a los clérigos, o sea, a los obispos, los curas, pero también a los laicos que pueden asumir algún rol de autoridad,
dentro de la iglesia, por ahí puede cruzar algunos límites en formas indebidas de tratar a los demás, humillantes, palabras fuera de tono, nerviosismo que nos lleva a esa psicología de patrón de estancia, que nosotros somos los dueños, nadie me puede cuestionar nada. Revertir eso desde el corazón del Evangelio, ¿no? Es decir, Jesús manso y humilde de corazones. A mí me gusta escuchar mucho aquella canción del padre Fones que dice que es tu modo, el modo con que vos tenés, Jesús, de tratarnos, que yo pueda tratar a los demás de la misma manera. Eso es, creo que, un gran desafío. Tal vez no sea muy concreto porque la formulación es muy grande, pero yo creo que sí es concreto a la hora de tener que plantearnos y plantarnos frente a esta temática, ¿no? Y por supuesto, todas las diócesis en general en Argentina tienen protocolos de acción. Tenemos el deber de darlos a conocer, de difundirlos, porque es información pública para que mejoremos todos nuestra acción pastoral. Esto implica, padre, que si yo, laico o laica, quien esté, se entera de un caso puntual, en conciencia advierte que puede haber efectivamente una circunstancia de esta, si va, por ejemplo, al párroco o a quien fuere y no encuentra una respuesta que le dé tranquilidad en el sentido de que el caso se va a tratar y se va a investigar, bueno, hay que ir a otra instancia, en todo caso al obispado, a quien fuere, el colegio, si no es el colegio será al inspector. Digo, hay que asegurarse de esto, hay que tomarlo con toda la crudeza que tiene. Los clérigos, sacerdotes religiosos diocesanos, los obispos mucho más, pero todos los clérigos y los religiosos, también las religiosas, tenemos la obligación canónica de, ante una noticia de un presunto abuso, darle curso, o sea, informar. Y todas las diócesis tienen la obligación, eso lo estableció el Papa Francisco desde el año 2019, si no me equivoco, con una vacancia que empezó, de tener una oficina para recibir informes. En cada diócesis hay personas designadas por el obispo para recibir informes. Ellos reciben el informe, el relato que haga o la víctima directamente, o quien la acompaña, o alguien, elabora un informe que le eleva al obispo, y el obispo tiene la obligación de darle curso, si es verosímil, poner en marcha todo el proceso canónico, del cual también forma parte la colaboración con las autoridades, con el Ministerio Público de cada provincia. Permítame esta precisión, que puede ser un poco técnica, pero es importante. Argentina, a nivel de su justicia del Estado, ha hecho que estos delitos contra la integridad sexual pasen de ser de instancia privada a delitos de acción pública. Instancia privada quiere decir que solo si la víctima o sus representantes legales, si es menor, deciden llevarlo a la justicia, solo entonces se podía poner en marcha, iniciar el procedimiento judicial. Hoy ya no es así. Un fiscal anoticiado de un caso de abuso de presunto tiene la potestad de oficio de comenzar la investigación. Por lo tanto, nosotros lo que se aconseja normalmente es que a las personas se diga, usted tiene que dar este paso que es importante, lo podemos acompañar, tenemos que colaborar con la justicia en los procedimientos, porque, repito, son parte de la reparación y del objetivo más fuerte que tiene esto, que es reparar el daño y sanar las heridas profundas que este tipo de acciones tienen. Y perdón, una cosita más. No es solamente cuestión sexual, por eso es tan importante lo del buen trato, porque es el poder, es la conciencia de las personas. Por ejemplo, otro tema que ha salido muy fuerte aquí, que es un tema que está instalado en toda la iglesia en este tema, es el tema del abuso religioso, del poder religioso, ¿no? Te llevo a un retiro, te manipulo la conciencia, te obligo a entrar en una congregación religiosa, en un seminario, porque yo te digo que vos tenés vocación. Y a partir de ahí comienza una manipulación religiosa que a lo mejor no termina en un gesto de naturaleza sexual, pero puede que sí, pero a lo mejor no. Pero eso ya es una manipulación, un abuso,
Y es religioso porque se invocan valores religiosos, y eso es tremendo. Es tomar el nombre de Dios en vano. Es decir, creo que en esto es como un nuevo capítulo. Nosotros pasamos a hablar de abuso sexual, abuso de poder, de conciencia, y ahora abuso de naturaleza religiosa o espiritual, que tiene toda una caracteriología que está siendo muy estudiada, ¿no? Bueno, son cosas a las que hay que estar atentos. Qué importante esto que has señalado, todo lo que has compartido. Gracias por afrontarlo también así con mucha libertad, porque, bueno, un poco demuestra, Padre, todo el camino que estamos haciendo todos en la Iglesia en este sentido, en este gravísimo escándalo y hecho en sí mismo, ¿no? Que contradice absolutamente la enseñanza del Evangelio, por donde uno lo mire y lo busque, es así. Gracias, Padre. Saludos a todos allí. Gracias por todo el trabajo que se toman y además por, en el medio de ese trabajo, darnos tiempo a nosotros ahí para que nos enteremos también. Un abrazo Un grande. abrazo, Padre, gracias. Gracias.